En esta clase vamos a plantear y resolver algunos problemas de la antigüedad que conciernen la posibilidad o imposibilidad de llevar a cabo ciertas construcciones con regla y compás. Elegí que el título de la clase fuera Problemas de la Antigüedad para enfatizar que los problemas fueron planteados hace ya miles de años por los griegos. Y como vamos a ver, las técnicas de solución eh, usan herramientas modernas de álgebra. Entonces, vamos a empezar eh, dando las normas, ¿no?, que van a ser bastante rígidas para nuestras construcciones con regla y compás. Vamos a ver también algunos ejemplos. Después vamos a intentar plantear o capturar las reglas o las construcciones con extensiones de campos. Eh, y después de establecer este enfoque algebraico, vamos a ver que tres problemas clásicos, de la cuadratura del círculo, la duplicación del cubo y la trisección del ángulo, eh, carecen de soluciones de construcciones con regla y compás. Entonces vamos a empezar con nuestras normas, nuestras reglas para las construcciones con regla y compás. Entonces lo primero es que suponemos ciertos los axiomas de la geometría euclidiana, ¿sí? Eh, y eso es para que cuando, digamos, con la idea de que cuando realicemos nuestras construcciones, ¿cómo sabemos que nuestras construcciones nos van a dar la respuesta correcta o la construcción deseada? Pues vamos a argumentar usando los axiomas de Euclides. Eh, Luego, la siguiente norma, que vamos a trabajar con una regla infinita sin marcas, ¿sí? Es decir, nuestra regla va a ser una regla recta, infinita, ¿no? Es decir, que cada vez que hagamos un trazo con la recta, en realidad vamos a trazar toda la recta, ¿no? Aunque estemos interesados solo en trazar segmentos de recta, vamos a trazar toda la recta, ¿sí? Y los segmentos en realidad van a quedar determinados por la intersección de esa recta con construcciones ya hechas previamente. Sin marcas quiere decir que digamos, la regla no es como una de las reglas de la primaria, ¿no?, que tiene la marca de la distancia, tiene marquitas para la distancia hechas en ella, ¿no? Sino que no hay marcas, ¿no? Y entonces digamos, si uno viera un segmento de recta que une dos puntos en el plano, es imposible saber cuánto mide poniendo la regla encima, ¿sí? Es decir, para cuando queramos medir distancias, la regla es inútil, ¿no? La regla, para medir distancias vamos a tener que hacer razonamientos con los axiomas de Euclides. Entonces digamos, es imposible medir distancias viendo solo la recta, solo la regla, perdón. También vamos a trabajar con un compás al que le vamos a permitir abrirse tanto como queramos, ¿no? Entonces, de alguna forma, es casi como un compás, digamos, infinito, ¿no?, de longitud infinita. Eh, y aunque, digamos, o si quieren, vamos a trabajar con muchos compases, ¿no?, tan largos como queramos. Pero entonces es imposible, digamos, vamos a siempre a desconocer la longitud que va del engrane, del engrane del compás a la punta que se clava, digamos, en el papel, y también del engrane a la punta digamos, que escribe, ¿no?, que va trazando círculos. Entonces eso es imposible, ¿sí? Luego, ¿qué está permitido? Pues si ya tenemos dos puntos que ya fueron construidos, nos es permitido trazar la recta que pasa por ellos, ¿sí? Y como dije, es el trazo infinito, ¿sí?, la recta infinita que pasa por ellas.
¿Qué otra cosa está permitida? Pues si me dan de nuevo dos puntos que de alguna forma ya construí o que ya me fueron dados, puedo abrir el compás y trazar el círculo con centro en uno de esos dos puntos que pasa por el otro, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos, me dan mis dos puntos, me dan mis dos puntos en el plano, y entonces lo que tengo permitido es trazar el círculo con centro, digamos, a uno de ellos, que pasa por el otro. Bueno, ahí mi trazo fue muy malo. Eso está permitido. ¿Qué cosa? Hay algunas trazos que están prohibidos, ¿sí? Eh, si alguno de los dos puntos no ha sido construido o no nos ha sido dado, está prohibido hacer los trazos en 4 y 5, ¿no? Es decir, eh, me está prohibido escoger puntos al azar eh, eh, y trazar la recta que los une. ¿Sí? Digamos, los puntos tienen que haber sido construidos ya desde antes. ¿Sí? Ahorita vamos a ver otra regla, 7. Eh, ¿No? Pero digamos, lo que tengo prohibido es tomar un par de puntos que se me antoje, ¿no? Al azar, y hacer ya sea la recta que los une o el círculo con centro en uno y que pase por el otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en particular, si me dan dos puntos, dos, incluso ya construidos, ¿sí? Eh, no puedo trazar un círculo arbitrario que pase por ambos, ¿no? Eso no está prohibido porque el centro tiene que estar ya construido. Eh, ok, entonces me pueden decir, ok, pero entonces, ¿qué construcción? No hay construcciones permitidas, ¿no? Porque, pues, de entrada no hay puntos ya construidos, ¿no? Ok, entonces lo que vamos a hacer es nada más permitir dos puntos distintos a los que vamos a llamar 0 y 1, ¿sí? Y que podemos hasta pensar que ya hemos trazado de manera horizontal, ¿sí? Y que es más, si quieren, es más, podemos pensar que el plano ya es el plano complejo y que tomamos el 0 y el 1 de ahí. Em, y la última regla es que empezando con el 0 y con el 1, si empezamos a hacer trazos de los permitidos, ¿no? Por ejemplo, 0 y 1, podemos trazar la recta que los une, o el círculo con centro en 0 y que pasa por el 1, o viceversa, con centro en 1 y que pasa por el 0. eh, y empezamos a hacer esas construcciones y como ven, cuando empezamos a hacer esas construcciones empieza a haber círculos y rectas que se empiezan a intersectar unos con otros. Entonces los puntos de intersección entre los trazos ya hechos los vamos a ir agregando al conjunto de puntos ya construidos y es decir, al conjunto de puntos que podemos tomar como centros de círculos, ¿no? Y que pasan por los otros puntos ya construidos, o podemos empezar a trazar nuevas rectas entre esos puntos de intersección. Eh, y esas son nuestras reglas, nuestras normas para las construcciones con regla y compás. Vamos a hacer algunos ejemplos, ¿sí? Entonces supongan que tengo dos puntos distintos ya construidos, ¿no? Si quieren empezamos con el 0 y con el 1, si quieren, o digamos después de una sucesión finita de trazos, ya llegamos a los puntos A y B. Digamos que aquí está nuestro punto A, nuestro punto B, y yo quiero trazar el bisector perpendicular del segmento de recta que los une, ¿no? O si quieren la mediatriz de los puntos A y B. Entonces, algo que me está permitido hacer, por ejemplo, es trazar la recta que los une, ¿no? Otra cosa que me está permitido hacer es trazar el círculo con centro en A, que pasa por B, y el círculo con centro en B, que pasa por A. Entonces voy a trazar ambos. Ahí está. Con esos dos trazos, creé estos dos puntos de intersección.
Entonces ahora algo que puedo hacer es trazar la recta infinita que los une. Claro que ese dibujo no lo puedo hacer en mi tableta. En mi tableta tiene que ser un segmento finito. eh, y pues entonces yo afirmo que este segmento de recta que tracé aquí es el bisector perpendicular o mediatriz de los puntos A y B. Eh, ¿Cómo sé eso? Pues para eso argumento usando los axiomas de Euclides. ¿Sí? Eso lo voy a dejar de tarea. Entonces, para subrayar la solución, voy a cambiar esto de color. En, digamos, este color. Y ahí está el bisector perpendicular. Otro ejemplo. Dados tres puntos distintos ya construidos, A, B y C, trazar la recta por C perpendicular a la recta que une A y B. ¿Sí? Entonces ahora lo que tengo es A, digamos, B y C. Claro que C puede ser perpendicular, perdón, puede ser colineal con A y B o no. ¿Sí? Entonces voy a dejarles como ejercicio hacer el trazo cuando C es colineal con A y B y yo voy a mostrar el trazo cuando no lo es, ¿sí? Cuando A, B y C no son colineales. Eh, ¿Qué cosas puedo hacer? Pues algo que puedo hacer es trazar el círculo con centro en A que pasa por C. Ahí está. Y claro que otra cosa que puedo hacer es trazar el círculo con centro en A, con centro en B que pasa por C. Ahí está. ¿Qué otro trazo puedo hacer? Puedo hacer de nuevo el trazo de la línea recta que une estos dos puntos de intersección, ¿no? Este y este de aquí. Entonces lo hago. Y esta sería la recta que pasa por C y es perpendicular a la recta que une A y B. Entonces, es similar estas dos construcciones fueron similares. Otro ejemplo, ¿sí? Dados dos puntos distintos ya construidos, construir un cuadrado que tenga como uno de sus lados al segmento que une A y B. Entonces ahora lo que tengo es A y B. Y digamos que lo que quiero es construir este cuadrado es el que quiero construir. Digamos, yo sabría que existe ese cuadrado, pero lo que quiero es ver si es construirlo con regla y compás. ¿Qué trazos tengo permitidos? Pues de nuevo tengo sí, puedo construir el círculo con centro en B, digamos, que pasa por A. Bien, digamos que es ese. ¿Qué, ¿Qué otra cosa puedo hacer? Trazar la recta que une A y B. Y ahora lo que puedo hacer es trazar la mediatriz de estos dos puntos, ¿no? El bisector perpendicular. Y entonces lo trazo. ¿Cómo lo trazo? Pues lo trazo siguiendo las reglas del primer ejemplo. ¿Sí? Entonces, digamos que ya lo tracé, digamos que, y estoy suponiendo que siguiendo las reglas del primer ejemplo hice el trazo. Similarmente, digamos, puedo
trazar el círculo, con centro en A, que pasa por B, creando así, este punto de intersección en particular. Y puedo ahora trazar la mediatriz entre estos dos, ¿no? El bisector perpendicular, de nuevo, usando las construcciones del primer ejemplo, ¿no? Las reglas, los pasos que seguí en el primer ejemplo. Entonces, siguiendo esos pasos, construyo y observo que esta distancia es igual a esta distancia, es igual a esta distancia, ¿sí? Y que como aquí tengo perpendicularidad y aquí también, pues de hecho esta distancia es igual a cada una de esas tres anteriores. Y así tengo ya el cuadrado que yo quería, la tableta. Y así logro el trazo. Siguiente ejemplo, eh, digamos, llevar a cabo la construcción del quinto axioma, ¿no? de Euclides. Entonces, dados una línea recta ya trazada y un punto C fuera de ella, digamos ya trazado, trazar la recta que pasa por C y es paralela a L, ¿sí? Entonces, voy a hacer el trazo arriba, porque para no taparles. Entonces, voy a hacer el trazo aquí. Entonces, empiezo con, digamos, mi recta ya trazada y mi punto C fuera de ella. Um, ok, entonces, una cosa que puedo hacer es, por este ejemplo, digamos, si yo logro construir puntos A y B en la recta, que digamos que a priori podría yo decir, ok, ya como la recta ya fue construida y eso significa que la recta está uniendo puntos ya construidos, y entonces puedo suponer que la recta ya viene con dos puntos ahí que ya construí antes. Si no, de todas formas puedo construir nuevos puntos sobre L, porque yo sé que tengo dados el 0 y el 1 como puntos de partida, y entonces considero, digamos, el 0, ¿sí? Considero ambos, el 0 y el 1, y considero la recta infinita que los une, ¿sí? Esa recta infinita, eh, eh, una de dos, o es paralela a L o no lo es. Si no lo es, hay algún punto de intersección entre la recta que une 0 y 1 y L. Si sí lo es, entonces hay una de tres. Esa recta o pasa por C, en cuyo caso ya está construida, o no pasa por C, ¿sí? Y si no pasa por C, tengo, o bien puede ser L, en cuyo caso en L ya tengo el 0 y el 1, ajá, o es otra más, ¿sí? En cuyo caso, cuando tomo digamos el 0 y tomo la recta que pasa por 0 y por C, esa recta tiene que pasar por L y entonces obtengo mi nuevo punto. Entonces, siempre es posible construirme un nuevo punto sobre L a partir de C y L. ¿Sí? Si no quiero tomar si no quiero, si lo que quiero, si quiero construir un nuevo punto y no dar por hecho que L fue trazada entre puntos ya construidos. Ok, entonces tomo algún punto que haya yo construido en L, ¿sí?
Con ese punto puedo construir yo otro punto más porque puedo tomar el círculo con centro concentro concentro en el punto que tracé y que pase por C, ¿sí? Y entonces puedo construirme, lo importante es que puedo construirme un punto más en L. Y al haberme construido ese punto, fíjense que lo que tengo ya es mis dos puntos, ¿sí? Y un punto fuera, ¿sí? Y por este ejemplo, algo que puedo hacer es trazar la recta que pasa por C y es perpendicular a esta. Entonces puedo hacer este trazo. Entonces lo hago. ¿Ok? Una vez que tengo ese trazo, claro que tengo entonces este punto de intersección y puedo trazar, por ejemplo, el bisector perpendicular entre este punto y este. Es decir, más o menos se ve ahí. Y cuando tengo esa configuración, lo que tengo ahora es estos dos puntos y este otro punto. Y son tres puntos ahora colineales. Y por el caso de este ejemplo que dejé como ejercicio, que es hacer el trazo pedido cuando A, B y C son colineales, puedo trazar ahora la recta perpendicular a esta, la recta perpendicular a esta que pasa por C. Y tengo entonces mi construcción. Entonces voy a marcarla con otro color para saber que ese es el resultado. Más ejemplos, ¿sí? Este ejemplo lo que me dice es, suponiendo que ya trazaste un círculo, ¿no? Digamos, ¿cómo lo trazaste? Pues lo trazaste trazando el círculo con cuyo centro ya estaba construido y que pasa por otro punto ya construido. Y entonces así construiste C. ¿Sí? Entonces, suponiendo que ya los tienes, tanto C como su centro trazados, eh, digamos, trazar la traslación de ese círculo al origen, ¿no? O sea, al cero, que tiene al cero como centro. ¿Sí? Entonces, digamos que lo que tengo aquí, por aquí está el cero, por aquí está el círculo, ¿sí? Y lo que yo quiero es trazar la traslación de este círculo al centro. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues puedo trazar la recta que une el cero con el centro, ¿sí? Porque como dije, estoy suponiendo que el centro ya fue trazado, ¿no? Ya fue construido. ¿Okay? Y creando así en particular estos otros puntos, ¿no? Construyendo en particular esos puntos. Y entonces, de nuevo, tengo la situación de tres puntos, digamos este y este, digamos este y este. Y entonces puedo trazar la perpendicular que pasa, digamos, por este. Y de nuevo, el caso que les dejé como ejercicio en este ejemplo.
Y entonces la trazo. Bien. Aquí hay algo que aquí funciona, digamos, está aquello que me siento tentado a decir, ok, concentro ahora aquí, digamos, abre el compás con este radio, pero eso es justamente una de las cosas que prohibí. ¿Sí? Eso justamente no está permitido. ¿Sí? Porque cada vez que abra yo el compás tiene que ser concentro en un punto ya construido y tiene que abrirse hacia otro punto ya construido. Tengo que saber ya hacia dónde lo voy a abrir. ¿No? Y entonces aquí, en este caso, aquí no sabría hacia qué punto lo voy a hacer. Entonces, para abrirlo, para saber hasta qué punto lo abro el compás, lo que voy a hacer ahora es trazar, trazar la perpendicular a esta recta que pase ahora por el centro. Y eso de nuevo lo puedo hacer de nuevo porque tengo al menos estos puntos sobre esa recta. Entonces lo hago, digamos. Y tengo entonces este punto. Y de nuevo, fíjense, tengo uno, dos, tres puntos. Y entonces puedo trazar la perpendicular que pasa por este. Entonces la trazo. Y tengo ahora este punto. Y ahora sí, puedo abrir el, el, el compás con centro en cero y abrirlo hasta este punto y trazar el círculo correspondiente, ¿no? Entonces lo trazo y ya está trazado y razonando con los axiomas de Euclides puedo demostrar que el trazo es el correcto, ¿no? Es decir, el pedido. Ok, entiendo. Otro ejemplo. Entonces, supongan que tengo ya dos puntos construidos aquí, A y B, y que yo quiero construir un segmento de recta cuya longitud sea la raíz cuadrada de la distancia entre A y B, ¿no? La raíz cuadrada de la longitud del segmento que une A y B, el segmento de recta que une A y B. Entonces, aquí algo que puedo hacer es construir la recta que pasa por A y por B, digamos esa. Puedo construir el círculo de radio 1 que pasa por A. ¿Por qué? Porque yo sé que están el 0 y el 1 por ahí están. Yo sé que puedo construir el círculo con centro en 0 y que pasa por el 1. Ese es el círculo con centro en el origen de radio 1. Y ese círculo, por una construcción muy similar a esta que di aquí, puedo trasladarlo a un círculo, al círculo unitario que concentro en A. Y entonces ese lo puedo construir, ¿sí? Digamos que es este. Y claro que mi dibujo eh, usa cierta suposición, que es que la suposición de que esta longitud es mayor que 1, ¿sí? La longitud del segmento que une A y B, que es mayor que 1. Les dejo como ejercicio ver si la misma construcción que voy a dar
funciona cuando d es menor que 1. Y si no funciona, resolver el problema respectivo. Ok. Entonces este tiene longitud, tiene radio 1. Entonces esto lo voy a indicar aquí, que tiene radio 1. ¿Sí? Y entonces creo este punto. Creo este punto. Y entonces tengo tres puntos, ¿no? El A, B y un tercer punto. Y entonces puedo construir la perpendicular a esta recta que pasa por este punto. La puedo trazar, la trazo. ¿Ok? Ahí está. Y, y otro trazo que puedo hacer es, pues puedo trazar la mediatriz de A y B, ¿no? Es decir, el bisector perpendicular del segmento de recta que une A y B. Y al trazarlo, puedo, pues claro, considerar su intersección con esta recta original y veo que lo que tengo es el punto medio entre A y B. Y después puedo trazar el círculo con ese centro y que pasa por A, digamos. Y yo sé que automáticamente ese círculo va a pasar por B y va a tener al segmento de recta que une A y B como diámetro. Entonces, trazo ese círculo que tengo permitido trazar. ¿Ok? Entonces, ojo, este no es cualquier círculo que pasa por A y B, ¿no? Es el círculo que pasa por A y B y tiene a ese segmento por diámetro, ¿no? Es decir, que tiene centro en el punto medio entre A y B. Ok, bien. Y ahora voy a considerar, digamos, hago este trazo, aunque en realidad ese trazo ya no va a ser necesario para la construcción, pero lo puedo hacer, ¿no? Digamos, entre este punto de intersección y A. Y hago este otro trazo, aunque también en realidad ya no es necesario hacer este trazo, solo es necesario para el argumento de que este segmento es el correcto, ¿no? O es un segmento que resuelve el problema, porque lo que voy a hacer es ver que hay ahí dos triángulos rectángulos similares, ¿no? Es decir, aquí este ángulo es 90 grados, este ángulo es 90 grados, y este triángulo y este otro triángulo comparten este ángulo. Entonces son similares. El tercer ángulo entonces también coincide respectivamente. ¿Sí? Y entonces digamos ahora que la longitud del segmento de recta que une A y B, digamos que es D, ¿sí? Y digamos que la longitud de este segmento es alfa. Eh, Perdón, no la longitud de ese segmento, la longitud de este otro segmento, digamos que es alfa. ¿Sí? Y entonces observen por la similitud de triángulos o la similaridad entre los dos triángulos, yo sé que la hipotenusa entre este cateto, ese cociente es igual a la hipotenusa de este, entre el cateto, pero de manera que el ángulo subtendido pues sea este, ¿no? Bueno, pues es el que es justamente el que comparte. Entonces, d entre alfa es igual a alfa entre 1, porque esta longitud es el radio. ¿Sí? Entonces lo que obtengo es que eh, d entre alfa es igual a alfa entre 1. ¿Sí? Y así, alfa cuadrada es d. Y eso resuelve ese problema. Un ejemplo más que yo creo voy a dejarles como ejercicio. Creo que ha quedado claro cómo ir
aplicando las normas de construcción con regla y compás. Entonces, dados tres puntos no colineales, tres, ¿no?, distintos no colineales, ¿no?, digamos, considerar el triángulo formado por ellos. eh, ¿Sí? Digamos, ahí está el triángulo formado por ellos, que claro que tiene cierta área, ¿no? Entonces mis tres puntos distintos no colineales determinan el área, determinan cierta área, y entonces el ejercicio es construir un cuadrado cuya área sea el área del triángulo formado por A, B y C. Okay, y entonces ahora vamos les voy a presentar ya eh, los tres problemas de la antigüedad, de los que alude el título de la clase, y son cuadrar el círculo, duplicar el cubo y trisecar un ángulo. Entonces, ¿qué es cuadrar el círculo? Es construir un segmento de recta, ¿sí?, construirlo, ¿sí?, a partir de, digamos, digamos, tomando como punto de partida los puntos 0 y 1 y las reglas, las normas con nuestras construcciones con regla y compás. Entonces, construir un segmento de recta, ¿sí?, que sea al lado de un cuadrado cuya área sea precisamente pi, es decir, eh, el, el área del círculo unitario. Más generalmente es, digamos, que ya tiene uno un círculo trazado y entonces es construir un segmento de recta que sea al lado de un cuadrado cuya área sea el área del círculo que ya estaba trazado, pero ese problema se puede reducir a simplemente tomar el círculo unitario y ese círculo, esa área, cuadrarla. Les dejo como ejercicio razonar cómo es esa reducción a ese problema, el problema de solo considerar el círculo unitario. Duplicación del cubo. Eh, digamos, construir un segmento de recta que sea el lado de un cubo de volumen igual a 2. ¿Sí? Entonces, el segmento de recta es, digamos, ese segmento de recta hay que construirlo en el plano, solo usando construcciones con regla y compás en el plano. ¿Sí? Es decir, sin salirse del plano y obedeciendo las normas para la construcción con regla y compás. Y ahora, igual a 2, ¿por qué es duplicación del cubo? Porque lo que sí es construible es el segmento de recta, digamos, que une al 0 y al 1. ¿Sí? Y ese segmento de recta es lado de un cubo de volumen igual a 1. Entonces lo que uno tiene es un cubo de volumen igual a 1 y lo que uno quiere es, con regla y compás, construir un lado del cubo que tenga volumen igual a 2. Y de nuevo, el problema podría ser considerado más generalmente, como que con lo que empieza uno es con algún cubo ya trazado, digamos, con el lado, con un lado ya trazado de algún cubo, y es construir el segmento de recta del cubo que tenga, del cubo que tenga volumen, el doble del cubo, del volumen del cubo dado. Y de nuevo se puede reducir a este problema. Ejercicio, reducirlo. ¿Sí? Y finalmente la trisección de un ángulo, ¿no? Es decir, si ahora lo que me dan es, digamos, dadas dos rectas no paralelas, digamos, ya construidas, L1 y L2, pues al ser no paralelas se intersectan, ¿sí?, y determinan pues, dos ángulos, ¿no? Dos ángulos complementarios, ¿no? Uno menor o igual que 90 y el otro mayor o igual que 90, ¿no?, y cuya suma es 90 grados. Bueno, tomar cualquiera de los dos ángulos que ellos determinan y construir, trazar dos rectas, M1 y M2, no paralelas, de manera que alguno de los ángulos que ellas formen, que alguno de los dos ángulos complementarios formadas por ellas, sea una tercera parte del ángulo que formaban L1 y L2. ¿Sí? Es decir, yo tengo dos rectas, digamos, ya trazadas, forman un ángulo,
construir, construir dos rectas de manera que el ángulo que ellas formen sea una tercera parte de ya formada, la trisección de un ángulo. Y con álgebra moderna, con teoría de campos, vamos a ver que ninguna de estas tres construcciones es posible. ¿Sí? Entonces, mientras que estas anteriores fueron construcciones posibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, en particular, yo les estoy afirmando que es posible cuadrar siempre un triángulo. Es decir, que si me dan el área de un triángulo ya construido, eh, es posible construir un cuadrado con esa área. ¿Sí? Entonces, sí es posible cuadrar el triángulo y vamos a ver que no es posible cuadrar el círculo. Entonces, para eso vamos a desarrollar el enfoque algebraico o un enfoque algebraico. Entonces, ahí está el recordatorio de las reglas. ¿Sí? Estas son las reglas que vimos antes, al comienzo de la clase. ¿Sí? Y ahora, pues, digamos, hago este conjunto, el conjunto del 0 y el 1, ¿no? Mi conjunto original de los dos puntos que considero ya trazados a priori, ¿sí? Y defino Cn más 1, que sea los que ya construí, más aquellos que puedo construir a partir de Cn. ¿Sí? Es decir, eh, C0 son los que ya están construidos, digamos, en 0 pasos, y Cn más 1 son los puntos que puedo construir en a lo más n más 1 pasos. ¿Sí? Entonces, observen, Cn más 1, digamos, podría ser infinito. ¿No? Quizá. Digamos, quiero decir, ahorita no estoy afirmando que es finito. ¿Sí? Pero sí, para cada punto suyo hay solo un número finito de pasos que van desde este hasta él. ¿Sí? Entonces, es un buen ejercicio verificar si cada Cn es finito o no. Así que por el momento no lo afirmé. Ok, y a la unión de todos los Cn, ya trabajando en el plano complejo, le llamo el conjunto de números construibles. Y entonces el teorema es que el conjunto de números construibles es un subcampo de los complejos. Un número complejo es construible si solo si sus partes real e imaginarias lo son. Eh, si tengo dos números construibles, la distancia entre ellos es un número real construible. Y por esto lo que quiero decir es, digamos que 0 y 1 los represento en una recta ya horizontal, digamos, si quieren, de una vez. Eh, más ya horizontal. Digamos que aquí, ahí es justo la recta que tracé. Eh, tracé la recta que pasa por 0 y por 1. Y lo que quiero decir por este es que si me dan cualesquiera alfa y beta construibles, alfa y beta, automáticamente esta distancia la puedo construir aquí sobre esta, como un número real positivo sobre esta. ¿Sí? Eh, y es construible. ¿Sí? Eh, y finalmente, que, que cuando considero cualquier número construible y se lo adjunto a los racionales, el grado de la extensión es una potencia de 2. Okay, entonces, eh, que el conjunto de los números construibles es un subcampo de C, pues claro que está el 0, está el 1, y voy a dejarles como ejercicio ver que es cerrado bajo la suma de números complejos, que es cerrado bajo tomar inversos aditivos y que es cerrado bajo la multiplicación de números complejos. Y lo que voy a mostrarles es que es cerrado bajo tomar inversos multiplicativos. Entonces comencemos con la recta que pasa por 0 y 1. Digamos que de una vez dibujo
horizontal y tomemos cualquier número complejo distinto de cero. No sé, digamos que por aquí está alfa. Como antes, mi dibujo está suponiendo que la norma de alfa es mayor que 1. eh, les dejo pensar si, les dejo como ejercicio pensar si mi argumento es suficiente para cuando la norma es menor que 1 y si no, dar la construcción correspondiente. ¿Ok? ¿Y qué puedo hacer? Pues puedo trazar el círculo con centro en cero que pasa por 1. Y puedo trazar el círculo con centro, el punto medio entre cero y alfa, y que pasa por cero y por alfa, ¿no? Es decir, el círculo que tiene como diámetro al segmento que une cero con alfa, ¿no? Como antes, porque primero puedo trazar el punto medio, ¿no? Mediante el bisector perpendicular y localizar el punto medio y luego concentro en el punto medio, trazar el círculo que pasa, digamos, por cero, que automáticamente va a pasar por alfa. Entonces lo hago. ¿Ok? Y trazo entonces el segmento de recta ¿ves? Estos segmentos de recta. Puedo trazar este, del 0 a este punto de intersección. Eh, puedo trazar el, 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 el segmento de recta, puedo trazar la recta que pasa por este punto y es perpendicular a esta. Claro, y aquí el hecho de que pase por este punto es en realidad casualidad y puedo trazar este otro, el que pasa por el punto de intersección y alfa. Ok, y ahora observen, si esta es la norma de alfa, ¿no? Esta longitud, la longitud de este segmento es la norma de alfa. ¿Sí? Y digamos que la longitud de este segmento, es, em, digamos, R. Ok, y entonces, perdón, no ese segmento, sino este, que la longitud de este segmento es R. Porque este otro segmento tiene longitud 1. Y veo entonces que, observen, de nuevo tengo mis triángulos semejantes, ¿no? Es el exterior y el interior que comparten este ángulo, ¿sí? Y entonces hipotenusa entre 1 es igual a hipotenusa entre R. Y perdón, aquí tengo que considerar no este, sino este. Entonces, hipotenusa entre 1 es igual a 1 entre R, ¿no? Porque estoy comparando la hipotenusa con el cateto adyacente a través del ángulo común. ¿Sí? Entonces, alfa entre 1 del triángulo exterior es igual a 1 entre R.
¿sí? Y así veo que R, ¿no? En otras palabras, R es 1 entre la norma de alfa. Ok, y claro que aquí lo que tengo es este punto no es el inverso de alfa, ¿no? O sea, solamente la longitud es 1 entre esta longitud. Y lo que yo quiero es el inverso multiplicativo de alfa. Entonces tengo que saber esencialmente cómo reflejar a través de esta recta, ¿no? Para poder reflejar este y construir su conjugado. En otras palabras, quiero ver que si tengo un número complejo construido, puedo también construir su número complejo conjugado. Ok, pues algo que puedo hacer es trazar la recta perpendicular a esta que pasa por el punto de intersección. Pues la construyo, la trazo, la trazo, la trazo, ups, lo siento, la trazo, ahí está trazada, y luego, claro que puedo construir el círculo, puedo trazar el círculo con centro en este punto de intersección que pasa por este otro. Entonces lo trazo. Y lo que obtengo es entonces este otro punto que, usando los axiomas de Euclides, ¿sí? Este otro punto, que usando los axiomas de Euclides muestro que es eh, el conjugado de este número complejo. Y así, este es alfa a la menos 1. Ok, veamos ahora eh, eh, dos. Pues si un número complejo es construible, pues puedo trazar digamos, a ver, primero, observen, claro que puedo construir el punto medio entre 0 y 1, o sea, el número un medio, eh, y al tener ya tres números, ¿no? El 0, el un medio y el 1 construidos, puedo construir la perpendicular que pasa por el 0, ¿no? Es decir, claro que puedo trazar el eje imaginario. Bien. Ahora, si tengo un número complejo construible, pues puedo trazar también la recta paralela al eje real, ¿sí? Y puedo ver dónde intersecta al eje imaginario. Entonces ahí está la parte imaginaria construida. Si quieren, tomo el círculo con ese radio, digamos, concentro en cero y que pasa por ese punto para ver la parte imaginaria como número real. Y similarmente puedo construir la línea, puedo trazar la recta paralela al eje imaginario que pasa por mi número complejo construible original y así construir la parte real. ¿Ok? Y si tengo las partes real e imaginaria, digamos, es claro que puedo entonces construir el número complejo. ¿Ok? Que para cualesquiera alfa y beta, la distancia entre alfa y beta es un número real construible, pues si tengo mis números alfa y beta, pues trazo el círculo con centro, digamos, en alfa, ahí está un círculo muy mal hecho, y que pasa por el otro, y ese círculo ya vimos que puedo trasladarlo, puedo trazar el círculo trasladado, que concentro en el origen, y de ese círculo tomo la intersección con el eje real, y eso es la distancia entre alfa y beta, construido como un número real sobre la recta real.
Ok, y finalmente, que para cualquier número construible, el grado es una potencia de 2. Vamos a ver. Entonces recuerden que C0 es el de los que están construidos en 0 pasos, ¿no? Y que Cn más 1 es la unión de aquellos que ya fueron construidos en n pasos, más los que pueda yo obtener a partir de ellos, ¿no? Con mis reglas de construcción. Y entonces lo que veo es que cada punto aquí, ¿no? Es decir, en este, surge como punto de intersección entre dos líneas rectas que unen puntos de Cn, ¿sí? Una recta que une puntos de Cn con un círculo que tiene centro en Cn y pasa por otro punto en Cn, o dos círculos, cada uno de los cuales tiene centro en algún punto de Cn y pasa por algún otro punto de Cn. ¿Okay? Y si lo piensan, son las únicas tres maneras de construir nuevos puntos a partir de cosas ya construidas. En cada uno de estos tres casos, y eso lo voy a dejar de ejercicio, tiene uno las ecuaciones de estas rectas en el primer caso, tiene uno la ecuación de una recta y la ecuación de un círculo, y la ecuación de dos círculos. ¿Sí? En cada una de estas ecuaciones, los coeficientes son los coeficientes de la ecuación, ¿no? Es una ecuación, digamos, igual a cero. Son ecuaciones igual a cero. ¿Sí? Y en cada una de ellas resuelve uno el sistema de ecuaciones. Aquí es un sistema de dos ecuaciones, un sistema de dos ecuaciones y un sistema de dos ecuaciones. Ahora, cada una de esas ecuaciones tiene coeficientes en Cn, y eso los dejo como ejercicio. Tiene coeficientes en Cn, y por otro lado puede uno ir y checar, por ejemplo en Wikipedia, eh, cuáles son las coordenadas de los puntos solución del correspondiente sistema de dos ecuaciones. Y en estos dos van a ver que aparece una raíz cuadrada. Una raíz cuadrada de algún polinomio en los coeficientes que están en Cn. ¿Sí? Y así lo que vemos es que para cualquier punto de intersección, digamos, eh, alfa, él es raíz de un polinomio de grado 2 con coeficientes en QS, ¿no? Donde S es la sucesión de puntos previa hasta que pude construir alfa. Y digamos, sin meterme en la pregunta de si Cn es finito o no, que eso la estoy dejando a ustedes como ejercicio, si sé que a alfa puedo construirlo en un número finito de pasos. Ok, y entonces lo que veo es que este grado es uno o 2, podría ser uno, ¿no? Por ejemplo, en este caso, eh, sería uno, ¿no? Alfa mismo ya estaría en Cn. No en Cn, sí, perdón, no en Cn, sino en este campo. Ok, y entonces veo que si empiezo con 0 y 1 y construyo a alguien, lo que obtengo es una extensión de Q de grado 1 o 2. Ok, lo adjunto. Sí, y cuando vuelvo al siguiente a construir sobre la que ya tenía, tengo grado 1 o 2. Guardo. Vuelvo a construir sobre la que guardé, tengo grado 1 o 2, etcétera, ¿no? Y entonces, pues esta tiene que ser una potencia de 2. Podría ser 2 a la 0, pero sigue siendo potencia de 2. Y eso concluye la prueba del teorema. Que por cierto aquí, lo voy a poner
Y ahora sí, vamos a ver que es imposible cuadrar el círculo, es imposible duplicar el cubo y es imposible trisecar todo ángulo, ¿no? Es decir, que hay algún ángulo que no es trisecable. Entonces, primero es imposible cuadrar el círculo usando solo regla y compás. ¿Por qué? Pues si fuera posible, podríamos construir un número alfa cuyo cuadrado sería pi. O sea, alfa sería, digamos, alfa sería la longitud de, la longitud del lado, del lado de un cuadrado cuya área sería pi, ¿no? Y esa longitud sería construible. Ok, pero entonces pi sería raíz del polinomio x cuadrada. eh, Pi sería raíz del polinomio, perdón, x, perdón, menos alfa cuadrada. eh, en el que alfa, alfa eh, es algebraico sobre Q, ¿no? Porque al ser alfa construible, el grado de la extensión Q alfa sobre Q sería potencia de 2 y en particular alfa tendría que ser algebraico. eh, y así pi sería algebraico sobre este campo, que es algebraico sobre Q, y entonces pi sería algebraico sobre Q, es decir, sería un número algebraico. ¿Sí? Eh, pero eso no es cierto. ¿Sí? Un teorema de Lindemann muestra que pi es trascendente, que es un número trascendente. ¿Sí? Ahora, observen que este ya es un teorema que ya muy reciente, ¿no? 1882. Ok, entonces es imposible cuadrar el círculo porque pi no es un número algebraico. Entonces, observen que no basta con saber que pi es irracional, ¿no? Porque, por ejemplo, raíz de 2 es irracional, pero no es trascendente. Es algebraico sobre Q. Ok, ahora, es imposible duplicar el cubo usando solo regla y compás. ¿Sí? Pues observen, si fuera posible, el lado que construiríamos del cubo, cuyo volumen sería 2, pues eh, sería raíz del polinomio x al cubo menos 2. Pero ya vimos que entonces al ser raíz de x al cubo menos 2, esta sería este grado, sería 3, pero entonces no sería una potencia de 2. Okay, y por lo tanto es imposible duplicar el cubo. Y algo similar pasa con la trisección de un ángulo, salvo que aquí tiene uno que trabajar un poquito más con trigonometría, como es de esperarse, y, y con un polinomio de grado 3 del que hay que mostrar que es irreducible. Y de nuevo, entonces se podría construir un número que sería raíz de un polinomio irreducible de grado 3 que no es potencia de 2. ¿Sí? Ahora, hay algunos ángulos que sí son construibles. Perdón, hay algunos ángulos que sí son trisecables. Lo que sucede es que uno considera eh, cierto ángulo, a saber, el ángulo pi tercios. El ángulo pi tercios. Entonces, considera uno el ángulo pi tercios y muestra uno que ese ángulo pi tercios no es trisecable. ¿Cómo lo muestra uno? Pues uno muestra que si fuera trisecable, podría uno construir un número que sería al mismo tiempo construible y al mismo tiempo raíz de un polinomio de grado 3, irreducible.
y eso muestra que entonces pi tercios no es trisecable. Ahora, los detalles los dejo en las notas. ¿Sí? Creo que no vale la pena que simplemente les lea yo los detalles. Eh, y eso concluye la clase de hoy. Y aquí hay un poco de tarea.